En el año 2009 se lanza la QSC K-Series con la K8, K10 y K12 y el K-Sub, que es un bajo de 12 pulgadas. Este viene con procesado filtro SPHIR y IRR para realizar una respuesta de frecuencia adecuada en fase y tiempo. Viene esta con el modo Deep, que sirve para extender las frecuencias bajas, normal, con el que queda el altavoz totalmente plano, X-Sub, que significa para conectar un bajo externo, y el ecualizador tenemos solamente vocal y flat, vocal para voces y flat totalmente plano. Tenemos los indicadores de límite, modo standby, o sea que una vez está encendida este altavoz, cuando no recibe señal automáticamente se pone en modo suspensión o se pone a dormir, y el bombillo de power donde está encendido. También podemos definir en un control si el power o limit lo podemos encender con el fin de que cuando está alcanzando los límites este bombillo LED frontal prenda, indicando que ya se alcanzó el nivel máximo de potencia. Tenemos el Remote Control Gain. Esto fue una tecnología fallida de QSC, ya que en ningún momento no creo que la hayan utilizado alguna persona, que eran unos potenciómetros a control remoto por medio de un cable en el cual se podían controlar varias bocinas, y esto en la nueva serie desapareció. Cada entrada tiene su volumen independiente, y también tenemos que el 2 controla también el RCA 2x1. Ellos hicieron la entrada de RCA pensando en que la mayoría de los reproductores de disco en esa época se hacían con este tipo de conector PONO. Tenía tecnología llamada Wire Rail, el cual se conocía la serie GX de amplificadores y funciona para hacer una limitación indetectable al oído, sin que suene comprimido o muy extraño el sonido. En el cruce de vías, QSC ha utilizado Direct Match Transition, que hace que la frecuencia se escuche totalmente cuando el crossover del bajo y el alto puedan tener una interferencia entre ellos. Vamos entonces a enseñar la QSC K12. Acá estamos entonces mostrando la caja en la cual está empacada. Vamos entonces a destaparla y vamos a observar que el embalaje está bien hecho. Perfectamente bien empacada en la bolsa. Muy buenas tardes a todas las personas que están viendo este video. Vamos a hacer un review hoy de QSC. Estamos aquí en un lugar donde la están exhibiendo. Tiene unas agarraderas acá en la parte superior. Tenemos esta del lado. Acá tenemos estos puntos para el colgado. Tenemos acá que está contramarcada con QSC. Esta es la parte inferior. Bastante macizo el plástico. Y acá tenemos la marcación. 2 kilovatios máximo pico y 71 grados en apertura tanto horizontal como vertical, es la misma, por lo cual como monitor se va a comportar de una forma muy uniforme dentro de la tarima. Tenemos aquí las entradas, cada uno de los controles A, B y C, muy bien hecha. Tenemos aquí que la entrada es 2x1 en este control que pertenece a C. Y tenemos que cada entrada tiene su respectiva salida, y tenemos una salida general que une todas estas tres mezclas que tenemos acá. El conector es un Bolex y vamos a desarmarla y mostrarle todos los componentes que tiene adentro. Valga la aclaración, son 6 años de garantía, pero hay que tener en cuenta en qué ubicación y en qué país se encuentra usted. Tenemos entonces un altavoz de 12 pulgadas con bobina de 2.5 pulgadas realizada por la empresa Celestion. Esta es una fabricación hecha por encargo original de fábrica, lo cual no tenemos certeza de algunas especificaciones técnicas. Está a 2 ohmios. Vamos a mostrar entonces internamente la caja. Esta tiene un plástico grueso, pero no hay nada que destacar en comparación de otras marcas de la competencia. Bastante robusto es el plástico, con un grueso bien interesante. Frecuencias altas está por este driver de 1.75 pulgadas de la K12, o sea, la primera generación, y el amplificador es de 2000 watts realizado por la propia marca QSC en China. Tiene una fuente de poder separada del resto del circuito electrónico.
Vamos a mostrar entonces en este momento la diferencia en la parte trasera tanto de la QSC, la anterior. Amigo que está viendo el video, entonces usted estará preguntando cuál es la diferencia entre la QSC vieja y esta nueva. La primera es que el amplificador de ahora tiene el doble de potencia máxima, ya que el bajo tiene 1800 vatios pico y 225 para el driver de alta frecuencia, lo que antes en la primera serie era 500 más 500. Ahora esta tiene una pantalla con un DSP en el cual puedes ajustar los modos al gusto que vos querás, de acuerdo a la aplicación. Y recuerda que la QSC anteriormente tenía solamente unos modos ajustables en la perilla. La pantalla de la K2.2 es nueva, la otra no la tenía. La QSC nueva en la segunda entrada tiene para conectar instrumentos de cuerda pasivos, como por ejemplo guitarras acústicas, bajos pasivos, liras, etc. La K12 tiene dos orificios donde cual puedes colocar la posición del polo, ya sea en inclinación de 7.5 o de 0 grados, ya que la anterior solamente tenía un botón y en el cual tú tenías que mover el altavoz. La K12, la serie K2, la nueva, la K8 ya se puede utilizar como monitor de piso. La K12, la nueva, tiene ahora una tela debajo de la parrilla. La primera serie no tenía ningún tipo de tela. La nueva tiene una entrada de 3.5 milímetros, ya que la anterior tenía un RCA de 2x1, y esto ha permitido que dispositivos móviles como el iPod, el iPhone, cualquier celular se pueda conectar más fácil. Ahora la K12.2 tiene 3 controles de ganancia independientes, ya puedes controlar 3 entradas en una sola cabina, y pues el monitor ya ahora se eleva a 55 grados en todos los modelos. La K12 tenía la forma de activar el limitador en el LED. En la nueva serie esta opción se ha quitado. La primera generación tenía un control remoto propietario de la marca. Este nunca lo vi utilizarse en ninguna parte y por consiguiente la nueva serie lo quitó. Tenemos la QSC K12 de monitor. Vean qué bonita se ve. Suena muy bien. La QSC tiene 2 postes, 2 tipos de inclinación para que escoja la que más le guste.